hay dos eras, ¿no? La era de la juventud del periodismo que nació ya con estos aparatitos. Ellos nacieron ya con las redes sociales y todo. En cambio nosotros, por ejemplo, yo hice algunas coberturas, lo entrevisté. ¿Qué paradigma de ese cambio generacional le dio más duro a usted? La transición. La transición, el hecho de acoplarme a la tecnología para no quedarme guindado abajo. ¿Y se pudo? ¿Le costó? Me costó y me sigue costando. Me sigue costando. Claro, hasta porque, uno mismo. Porque incluso él me dice, pero súbete una foto. Yo he estado con Messi, con Ronaldinho, estuve con Wayne Rooney, jugadores de la primera liga del mundo. Ahora está acá con nosotros. Ahora está con ustedes, imagínense. Pero nunca y le apuesto que no sube fotos. Y nunca subí, nunca subí una foto de ellos, ¿no? Mañana se cumple 22 años del primer mundial que clasificó Ecuador en Quito en el Estadio Olímpico de Atahualpa. En ese partido me tocó estar de cobertura con Jaime Iván Caviedes. Fuimos junto al licenciado José Valle, que trabajaba aquí en Radio Candela, y yo por Diario Opinión nos fuimos a la cobertura en el Estadio de Atahualpa el 7 de noviembre del 2021 en el Atahualpa. Bueno, nosotros hemos seguido Diario Opinión. Narró ese gol. Claro, estaba al borde de la cancha. Sí, estaba con la cámara haciendo fotos al borde de la cancha, justo cuando atrás del arco el gol de Caviedes. Hay un video que pasó un canal internacional y ahí me veo un video porque me tocó correr como 3 vueltas a la cancha porque Caviedes terminó el partido y corrió todo el estadio. Era la clasificación, era histórico. Nunca en su vida clasificó a Ecuador. Pues entonces, y todo el mundo tenía una mochila pesada porque yo cargaba 2 cámaras. Una cámara que era el lente corto y otra el lente grande y no podía dejar botando donde quiera. Este estadio estaba full, pues entonces tenía que lo amarré y me tocó correr atrás de ese Caviedes 2 vueltas a la altura. Él saltaba las vallas y me tocaba saltar igual y hice algunas fotos. Pues sí, salió un reportaje chéverísimo, hice una muy buena foto para que, gracias a Dios. Esas cosas, por ejemplo, marcan el decir. Nosotros hemos cubierto todas las eliminatorias. Diario Opinión y Radio Candela en las eliminatorias siempre nos mandaban a todas las eliminatorias. Incluso aquí algunos compañeros periodistas se burlaban. No son salados ustedes cuando no clasifica al mundo. Luego que clasificó esa vez, José Valle estuvo ahí, mi compañero. Y Luis Suárez, claro, no, pues ya comenzaron a ir, pues. Y eran tour, pues ya al siguiente partido ya íbamos 12, 15 periodistas del Oro, ¿no? Ya, o sea, le entró el bichito, claro, de ir allá y todo. Entonces, ya comenzaron a ir más gente, ¿no? Entonces, ¿por qué antes viajamos 2 solitos o 1 solito? Yo le apuesto que si revisan las redes, déjame subirle el brillo. Él no tiene posteada esta foto y yo la tengo. Con Edwin Tenorio. Justamente está con José Valle. Mira esa foto y yo el Mundial Corea-Japón. Y sabes que yo le buscaba esa foto porque mañana va a hacer un reportaje en el diario. Subió nunca. Y no lo tenía, mire. Súbala. Mire, yo la tengo. O sea, me cogió en otra época, ¿no? O sea, no ha sido... conversaba con otro periodista de México. No soy tan viejo tampoco, pero yo aprendí mucho. Tuve grandes periodistas como José Vicente Barreto Villavicencio, gran periodista, un señor, un caballero, fue docente del Colegio 9 de Octubre. Con él hemos hecho muchas coberturas, hemos estado en algunos eventos. Y él nos decía, hermano, y nos enseñaba mucho, ¿no? Antes usted se preocupaba de llegar y hacer la cobertura para el medio que lo envió. La foto que usted se tome, eso no le interesa a nadie, me decían muchos periodistas. Y eso nos manejaron a nosotros. Hoy en día, usted llega a una cobertura y primerito hacemos la foto. Claro. Usted, la noticia secundaria. Y primero en mi perfil. Y después en el del medio. Entonces, esas cosas. O sea, son épocas distintas. No, está bien y respetamos lo de ahora. Y ahora incluso los medios tradicionales, porque yo trabajo en un canal que sale internacionalmente, nos dicen... Suban una historia, háganse un video afuera del estadio y pongan que vamos a cubrir. Y es política de los medios. Claro, o sea, evolucionaron los medios también, no solo los periodistas. Es que de eso yo considero que eso debían hacer en muchos medios tradicionales. Exactamente. Y que lastimosamente algunos no lo hicieron. Ajá, y cayeron. Y se van quedando. Y se van quedando y quedan en crisis. Hoy en día, por ejemplo, nosotros ya los reporteros del diario y de la radio decimos, van a hacer una transmisión rápida, ponga el micrófono de opinión, haga una transmisión donde van a estar. Usted sabe como productor, llamar la atención, usted lo hace. Y es una exigencia. Es una exigencia. Ya ponen como pauta. Claro, es una exigencia.